Bien, perfecto. Bueno, un poco hoy estamos reunidas en torno al tercer encuentro de este conversatorio dentro de lo que sería el Ateneo Alejandro Oropo, con el conversatorio llamado ¿Qué pueblo para política por venir? Y esto lo organizamos desde el programa Subjetividades Políticas en la época del discurso capitalista, efectos, quehaceres y resistencia en la Argentina del siglo XXI. Y en este proyecto nos interesa poner en debate ciertas características que asumen los modos de subjetivación política en nuestra época, con la categoría de discurso capitalista, de raigambre lacaniana y trabajada por otros autores en la actualidad, como una modalidad que constituye al mismo tiempo que trastoca los lazos sociales. Y en ese marco de interrogación más general, pensamos esta actividad, este conversatorio, como el puntapié de un espacio de debate llamado Ateneo Alejandro Oropo, en homenaje a Alejandro, que fue un referente intelectual, académico, humano, de nosotros y nosotras, como miembros del programa, y también en gran parte de lo que fue la Universidad Nacional de Villa María, también, ¿no? Donde se aloja esta actividad, este programa. Y en este conversatorio, como hicimos ya en un primer encuentro con Yanis Stavrakakis, en un segundo con con Sebastián Barros, la idea es construir plataformas analíticas colectivas y articuladas para reflexionar críticamente sobre algunas problemáticas sociopolíticas contemporáneas y habilitar un espacio de formación e intercambio, ¿no? Disculpen, dudas. Y en ese marco, entonces, es que invitamos, y gentilmente accedió a esa invitación, Fabiana Rousseaux, quien ahora le comento rápidamente unas pequeñas líneas de su trayectoria, su recorrido. Ella es psicoanalista, militante e intelectual del campo nacional y popular de los derechos humanos y las políticas de memoria. Es directora de la Red Territorios Clínicos de la Memoria, TECME. Fue coordinadora del área de psicoanálisis y derechos humanos del Instituto de Investigaciones del Campo Psijurídico, directora del Departamento de Investigaciones de Derechos Humanos del Centro Cultural de la Cooperación, fundadora y directora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos doctor Fernando Ulloa, del Secretaría de Derechos Humanos de la Nación entre 2005 y 2014, miembro del Ministerio Público Fiscal, de la Unidad AMIA y de la Unidad de Delitos de Lesa Humanidad, coordina allí el Plan Nacional de Acompañamiento a Víctimas del Terrorismo de Estado en los juicios por delitos de lesa humanidad. Y además ha publicado artículos en revistas especializadas, también de divulgación sobre la temática, y es docente de posgrado. Bueno, Fabiana, muchísimas gracias por estar con nosotros y con nosotras. Escuchamos. La idea es escucharte y a partir de allí plantear un intercambio con algunas preguntas, algunas que tenemos pensadas, y sobre todo preguntas que puedan surgir del público. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que para mí es un honor. Espero que se escuche bien. ¿Se escucha bien? Ok. Voy a tratar de pensar algunas cuestiones, calculando que habían circulado unos textos previamente y para no ir por los mismos lugares, querría hacer un recorrido un poquito más allá de eso. Bueno, ¿qué pueblo para la política por venir? Yo, si tengo que ponerle un nombre a lo que quiero presentar hoy, podría ser de la insatisfacción al no todo. Hace pocos días atrás, Cristina Kirchner presentó su ponencia en Chaco sobre lo que designó como la insatisfacción democrática. La ponencia se llamaba Estado, Poder y Sociedad, la insatisfacción democrática. Allí, por un lado, hizo alusión a lo que la pandemia mostró a nivel global, que es la necesidad de que los estados se hicieran cargo del enorme e ingobernable problema sanitario y económico que se desató con la irrupción del virus. Entre otras cosas, dijo también que aquello que se denomina democracia ya no lo es en el estadio actual neoliberal del capitalismo, y que la democracia se ha vuelto una categoría vulnerable. Se puede vulnerar a cada paso ante todos los dispositivos que se ponen en marcha en su nombre, haciendo surgir la insatisfacción y podríamos decir también la desconfianza de un modo metonímico. Sostuvo que
de todos modos, el capitalismo, a pesar de haberse independizado de la ideología, en la medida en que algunos países con sistemas de gobiernos de partido único, comunistas, como por ejemplo China, también, que también son capitalistas, es hasta hoy entonces el modelo capitalista el sistema de producción de bienes y servicios más eficiente. Sin embargo, reconoció que la pandemia demostró que para el discurso neoliberal el Estado molesta y no sirve, es ineficiente, ya que efectivamente, si estamos vivos todavía, es porque hubo estados que intervinieron a través de las políticas del cuidado frente a lo que se desató en la pandemia, mientras que otros estados, también democráticos, ponemos así entre comillas, neoliberales, se pusieron del lado de las políticas de excepción. La vicepresidenta, en su ponencia, llama insatisfacción democrática a lo que genera la falta de respuesta por parte de los estados nacionales a las distintas demandas de las sociedades, donde la fuerte concentración de la riqueza y también, que también produjo la pandemia, el endeudamiento, etcétera, etcétera, provoca hoy esa insatisfacción. ¿Cómo se colma esa demanda? Leyendo el otro día un estudio de la República Dominicana, a raíz de poder pensar algo para este encuentro, se medía la insatisfacción democrática de ese país en un 80%. Y yo calculo que ese es el porcentaje por el que debe rondar cualquier país de América Latina. En nuestro país, las cifras de inflación, la desocupación, la pobreza, entre otras, también, entre otros índices, también son muy preocupantes en la actualidad. Y podríamos servirnos de todas estas cifras para establecer qué tipo de análisis. El concepto de insatisfacción democrática es un concepto interesante para pensar en qué contexto se puede aplicar y en qué discurso se aloja. Así como fue tomado por PNUD de Naciones Unidas para medir y explicar qué factores la determinan, basándose en baremos, en índices estadísticos, etcétera, etcétera, quizás tengamos que restringir esa categoría a las mediciones o traducciones estadísticas para la aplicación de políticas públicas que se constituyan en verdaderas herramientas de los estados ante las necesidades de la sociedad. Pero sin perder de vista que para que el Estado haga de traductor de esa insatisfacción o satisfacción, hace falta algo más, que incluso ella misma también lo dijo, es una suerte de transferencia recíproca de la confianza que otorgue a un gobierno la autoridad política de responder a las demandas a la vez que regular el malestar. Cristina lo dijo así: hay dirigentes que se parecen a sus pueblos. Lo podemos decir de otro modo. Si es que hablamos de ese registro satisfacción-insatisfacción, no podemos dejar de lado las implicancias del sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación. ¿Qué gobierno puede ser escuchado por su pueblo? ¿Y qué lugar encarna un gobierno? ¿En qué texto se escribe su política? Otros estudios del mismo tenor tecnocrático, podríamos decir, las mediciones, apuntan a medir precisamente esa satisfacción en relación a distintos gobiernos de América Latina y establecen que hay en toda la región una disminución de la confianza con la democracia en general. Y advierten estos estudios de los riesgos que eso implica en la medida en que aumentan las acciones sociales que no se atienen a las normas democráticas. Considero, y lo he pensado mucho a partir de la asunción del macrismo en la Argentina y luego de haber pasado por la experiencia inédita de lo que llamo gestionar el dolor, que un gobierno democrático es aquel que produce respuestas responsables y se ocupa de pensar una política sobre el dolor social. En mi práctica en el campo de los derechos humanos, y más precisamente en el cruce de la salud mental y los derechos humanos, llevada a política de Estado en el interior del Poder Ejecutivo y en la intersección con el Poder Judicial para introducir al sujeto dividido por el lenguaje en el microdispositivo estatal
que funcionó como traductor del dolor generado por el propio Estado contra sus ciudadanos, provocando el nudo de terror más traumático de las últimas décadas, todo eso me hizo pensar mucho sobre las precisiones que requieren las políticas de Estado cuando se introducen en el ombligo de la crueldad estatal. Sin el todos somos iguales ante la ley, es el precepto fundacional de la democracia, no podemos vivir. Y a su vez, sabemos que eso no existe como tal a secas. No somos todos iguales ante la ley, y en los años de gestión pública pensé en esto en relación a cómo se regula el exceso en el dolor, cómo se produce una política que regule el sufrimiento indimensionable en esa heterogeneidad, donde muchos sujetos llegan al Estado planteando que no se sienten representados por ese discurso supuestamente habilitante de una cadena simbólica que cobra valor de igualdad ante la ley. He escuchado en estos años muchísimas veces: la ley no está hecha para nosotros, no encajamos en ella, no cumplimos ningún requisito y, en todo caso, siempre se vendrá en contra nuestra. Pero mi práctica se desarrolló en el interior mismo del Ministerio de Justicia y, en una gran medida, en el marco de los procesos judiciales contra el terrorismo de Estado, es decir, en pleno terreno del discurso penal. Por lo tanto, estas preguntas fueron cruciales. Entonces, quizás valga la pena apelar a un concepto que atiende otra dimensión que la satisfacción-insatisfacción, que es la inadecuación. Las respuestas estatales siempre son inadecuadas y no hay la proporción. Hay desencanto en la relación entre el Estado y los ciudadanos. En la experiencia de pensar un lazo posible entre Estado y las víctimas de Estado, encuentro un universo reducido pero muy determinante para poder analizar la especificidad de este problema y que además se enmarca en una pregunta, en la pregunta, mejor dicho, de este ciclo, que es: ¿qué pueblo para la política por venir? El pueblo es aquel que confía en su gobierno para que lleve adelante las políticas de Estado que lo representen. El pueblo es un significante que se representa para otro significante. ¿Qué es lo que se puede satisfacer ante las demandas del pueblo? Las demandas sociales no son lo mismo que las demandas del pueblo, ¿o sí? La víctima de Estado, que representa al sujeto político comprometido con la lucha contra la opresión y la desigualdad, ¿es el pueblo? Máximo sujeto político, máxima víctima. ¿Podemos hacer nosotros esa ecuación? Sebastián Barros, en el encuentro anterior que tuve la oportunidad de escuchar, marcaba en torno a la pregunta sobre cuál es el pueblo del populismo, y decía que lo popular, si entendí bien, ¿no?, que lo popular es el anverso de la totalidad estructurada y que antes que pensar en términos de inclusión-expulsión, afuera, es decir, afuera sin decir mucho más, planteaba él, Foucault pensó en el anverso de los dispositivos, una fuerza centrífuga creada por el mismo dispositivo, pero que al mismo tiempo resiste la significación. Por su parte, Jorge Alemán, en el Porvenir del inconsciente, dice: la renuncia impuesta por la lógica del para todos deja siempre un resto pulsional, que se incrusta como una mancha heterogénea en los dispositivos simbólicos. Tomando a Freud, recupera algunas de sus advertencias en este texto, indicando que la renuncia que la civilización impone está contaminada por la pulsión que quiere dominar. El resto infiltra la ley y el autismo de la pulsión se disfraza entonces de ley, de norma, de reglamento, para ejercer su satisfacción escondida y paradójica. Por ello Freud, que no dejó ninguna indicación sobre cuál sería la civilización más adecuada para tratar al resto pulsional, sin embargo formuló alguna advertencia y dijo:
cuanto más se exige a cada uno estar por encima de sus posibilidades en cuanto a renuncia de lo pulsional refiere, más hipocresía e impostura impregnarán al tejido social. Freud, por este motivo, nunca se fascinó demasiado por la utopía ilustrada del proyecto de emancipación, pues el resto pulsional constituía un serio obstáculo para soñar con hombres nuevos y comienzos absolutos, todo con mayúscula. Por otra parte, señala Alemán, en la época del discurso capitalista, poder y política no se recubren, aunque sea siempre necesario efectuar el semblante del control político sobre el rizoma capitalista. Sabemos por Lacan que el discurso capitalista es una torsión del discurso del amo, donde se juega un rechazo de la verdad. Con el discurso capitalista, Lacan trata de pensar la creación de un nuevo discurso que permita pensar el lazo social en la época. Y en la conferencia de Milán del 72 dice, no digo que el discurso capitalista sea feo, al contrario, es algo locamente astuto, pero destinado a estallar. Es después de todo lo más astuto que se ha hecho como discurso, pero es insostenible. Es insostenible, dice en un truco que podría explicarles, y entonces hace una referencia y muestra, indica la fórmula, porque el discurso capitalista es ahí, ustedes ven, dice Lacan, una pequeña inversión simplemente entre el S1 y el sujeto. Es suficiente para que esto marche sobre ruedas. No puede marchar mejor, pero justamente marcha demasiado rápido y se consuma tan bien que se consume. Con estas precisiones, volvamos entonces a esta cuestión que ya podemos llamar entonces percepción de satisfacción, porque la satisfacción como tal no existe. Entonces, dentro de ese minúsculo dispositivo, dentro del Estado que mencioné más arriba, intentamos hacer existir, instituir y hacer consistir algunas de estas cuestiones, dado que allí se jugaba, como en muy pocos lugares, el impacto simbólico del daño que el Estado puede provocar a sus ciudadanos, convirtiéndolos en esa categoría tan ríspida e inaprensible, inadecuada para un sujeto político, pero a su vez sacra y cargada profundamente de significación, como es la categoría de víctima. Más precisamente, la víctima de Estado con todo un universo no zoológico que lo acompaña, lo rodea y lo aplasta. Es la condición paradojal que envuelve a la víctima lo que la hace tan interpelante y sólida. Hemos entrado, luego del nazismo, en lo que muchos autores han llamado la era de las víctimas, a la que le corresponde también la era del testimonio. Luego me gustaría hacer algunas precisiones, si tenemos tiempo, sobre esta cuestión del vínculo entre víctimas y testimonio. Ante esta figura que llamo del exceso, la de la víctima, retorna con insistencia la interpelación. Hay, de nuevo, ¿no? Es decir, hay proporción, existe un modo de dar con la medida para que se constituya una respuesta satisfactoria, hay manera de traducirlo, se repara lo dañado si hay proporción, o existe el no todo para tirar de esa cuerda y dimensionar a lo que excede precisamente como lo determinante en todo esto. ¿Es lo que no encaja o es lo que encaja lo que hace posible la traducción política de un daño a reparar por el Estado? Considerando que en América Latina la consolidación de las democracias, sobre todo en el cono sur, se constituyó a partir de una gran herencia de totalitarismos, y que en la década del 80, que es cuando renacen las democracias de modo más generalizado en nuestros países, podemos pensar que paradójicamente esas mismas democracias se consolidan en el contexto de los neoliberalismos que las condicionaron de entrada e impactaron de un modo muy directo en la letra de la ley.
Es decir, distintas leyes que tradujeron las violaciones de derechos humanos en una cuantificación monetaria para dar lugar a las denominadas leyes reparatorias bajo una perspectiva pecuniaria y dominadas por las lógicas del mercado laboral, fueron las que surgieron en ese momento. En nuestro país, en los 80, con el retorno a la democracia, se fundó el discurso ético que puso en la centralidad de la escena política el derecho a la vida. Alfonsín, recordemos, con un discurso humanista que intentaba restituir algo de ese derecho que se había perdido en las mazmorras que impusieron los dueños de la vida y de la muerte, los criminales de Estado, allí se pasó de la ecuación Estado igual muerte a la ecuación Estado igual vida, en la medida que era el Estado el que podía introducir un freno al terror diseminado por todo el país y una garantía que amparara, de algún modo, a las y los ciudadanos, garantizando el derecho a la vida. Ese retorno a la vida, la primavera democrática, donde podíamos respirar una suerte de unidad en la heterogeneidad, fue un momento sublime en nuestra sociedad. Ya casi nadie lo recuerda, pero para quienes éramos muy, muy jóvenes en ese momento, fue un despertar muy potente. Salimos de la oscuridad compacta y recordamos que existía la vida en comunidad. Muchos nos habíamos enterado de qué se trataba eso, porque solo lo conocíamos a través de los relatos de nuestras madres o nuestros padres. Ahora se diría sadres, pero en ese momento no se decía así. Y quizás hoy retroactivamente podemos preguntarnos si ese fue un instante de articulación de pueblo en la medida que todos salíamos de un dolor y un silencio extremadamente traumático y había que reconstruir el pudor. Nos mirábamos extrañados para intentar reconocernos en cierta locura que rondaba el lazo social. Transitar las ruinas de los lazos estallados fundaron un deseo de lo porvenir sostenido en el nunca más. Ya en los 90 menemistas, el neoliberalismo se apoderó nuevamente de nuestras vidas y de nuestras muertes, y las leyes que surgieron al interior del propio Estado, como mencionábamos recién, un poquito más arriba, para inscribir el modo de reparar a las víctimas de Estado, se derivaron de las cuentas que sacó el gobierno en ese momento ante la demanda multimillonaria de reclamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones cometidas durante el terrorismo de Estado. Esas leyes intentaron regular los pedidos que se multiplicaban, poniendo un coto ante las demandas por la vía menos visible, que fueron los intersticios de la ley, poniendo exigencias incumplibles, hablando a otro escenario absolutamente exterior al que se había producido en nuestro país durante los años 70, y entonces una víctima que había estado secuestrada en un centro clandestino de detención debía presentar ante el Estado el certificado de ese secuestro clandestino. Una persona que había nacido en cautiverio debía presentar un certificado de nacimiento en un centro clandestino de detención. Una persona que no había declarado la presencia de niñas y niños en el allanamiento de sus viviendas para protegerlos y protegerlas, tenía que demostrar que habían estado presentes, si no, no contaban ante la ley. Y así, la sucesión de pruebas imposibles que de entrada acotaban en mucho el universo de víctimas. Casi podríamos decir que eran muy pocas las que quedaban dentro del universo que el Estado reconocía. Pero además, la perspectiva que sobrevolaba toda la redacción de estas leyes era la de poner del lado de las víctimas la sospecha. ¿Sospecha de pretender cobrar dinero de los fondos públicos engañando al Estado al no poder presentar las pruebas exigidas. Se era víctima solo si se podía mostrar todo aquello con lo que no contaba. Esta es para mí la definición de la política de memoria y reparación del menemismo, y lo podríamos hacer extensible a todos los países neoliberales encarnados por gobiernos que no están interesados en soportar, en el sentido de sostener, el padecimiento de sus ciudadanos. Olvidar y cobrar. Cobrar solo si había pruebas.
Por supuesto, todo esto en el marco del empuje al olvido. Cancelación de juicios, cancelación de búsqueda de verdad, leyes de obediencia debida, punto final, decretos de indulto. En el 2003, la historia comienza a reescribirse. Gobierno de Néstor Kirchner, nulidad de las dos leyes en el 2003, obediencia debida y punto final, posteriormente la nulidad de los decretos de indulto en el 2006, reapertura de los juicios, el acto del 24 de marzo del 2004 como el acontecimiento más trascendental que marca un antes y un después en nuestro país, inscribiendo un sitio nuevo para las víctimas, para el relato y para la política estatal. No sin asumir el duelo que todo ello implicaba. Fue el instante de ver, entonces, aquellas marcas de los 80 retornaban para hacernos pensar que nos habíamos constituido como pueblo, que ahora era un momento nuevo y entonces este era el momento de pueblo. ¿Qué fue cuando las derivas del neoliberalismo menemista, de la rurista, hicieron volar todo por el aire y emergió el 2001 como un significante de lucha que parecía articular las demandas populares históricas? ¿Fue pueblo? Por esos años yo trabajaba en hospitales públicos y nos preguntábamos si se podía confundir a las personas que llegaban a la consulta arrasadas por la desocupación y el hambre y que habían caído del sistema de producción, si se podía confundir eso con el sujeto del inconsciente, porque en las entrevistas del sistema público no se escuchaba ninguna otra cosa. El arrasamiento subjetivo coincidía con el arrasamiento de esas personas y era lo único de lo que se hablaba. Pensando un poco más allá de nuestras fronteras, discúlpenme. ¿Fue pueblo el instante de irrupción chileno en octubre del 2019? Allí retroactivamente parecieron articularse las demandas que en los 3 meses de estallido persistente parecían no tener destino político. ¿La convención constituyente significa que se alcanzó ese estatuto? ¿O la institucionalidad política resultante de las últimas elecciones no muestran acaso que la insatisfacción con el nuevo gobierno tardó menos en llegar que la indignación? Es muy interesante Chile en este sentido, ya que por esos días, por aquellos días, digamos, del estallido, junto con algunos colegas del seminario latinoamericano que coordino desde TECME, con diversos países del Cono Sur, supervisamos las intervenciones de psicólogos y psicólogas que asistieron en las calles a la multitud de víctimas que arrojó ese proceso de lucha donde veíamos que ese despertar requería ciertas lecturas. La participación de los jóvenes parecía estar referida a la posibilidad de constituirse en un sujeto político que despierta para asumir las consecuencias de los legados de la generación anterior. ¿Qué de ese despertar era lo que podía leerse más allá de la consigna política Chile despertó? ¿Qué causas lo llevaron a dormirse, en todo caso, luego los episodios de los 70? Hay discursos que adormecen y hay discursos que despiertan. ¿Tendrá algo que ver con esta metáfora del sujeto dormido el hecho, pregunto, de que Chile atravesó por un proceso de justicia con muy poco impacto simbólico y muy poca participación social que quizás hubiera permitido involucrar a esas nuevas generaciones con sus legados adormecidos en el proceso de memoria, verdad y justicia como un nudo central de ese legado? Si ese proceso de justicia acompañado por los reclamos de memoria, verdad y reparación hubiera constituido un nuevo sujeto político, podría haber generado condiciones diferentes, condiciones políticas, para que el retorno de esos significantes de los años 70 y los que se sucedieron durante la transición y los gobiernos neoliberales estuvieran mediados por otras formas más anudadas de resistencia que no implicaran necesariamente esa resonancia sacrificial que los padres y las madres por esos días referían, el temor que tenían y la referencia a la pura repetición de ese sacrificio. O dicho de otro modo,
un fuerte movimiento de justicia ante la transición, con un impacto simbólico en torno a la asunción de las consecuencias de la dictadura, podrían haber incorporado a los jóvenes a la política de otro modo durante los años posteriores al pinochetismo, sin que necesariamente se haya tenido que jugar en el terreno en el que se jugaba en octubre en las calles. Allí el Estado no respondió con las estructuras organizadas para tal fin, como por ejemplo el programa de reparación en salud, que se institucionalizó en los años 90 y de hecho Chile fue el primer país de la región que tuvo un programa de salud integral como política de reparación simbólica en respuesta a las demandas de las víctimas de Estado. Sin embargo, las respuestas de un gobierno también democrático fue meramente burocrática frente a los acontecimientos de octubre. El programa fue creado para las víctimas comprendidas entre tal año y tal año, hace que no se puedan incluir a las víctimas en este momento, por lo tanto, quedan afuera, de modo que nadie las puede asistir, a pesar de que haya cupo para hacerlo. Esto respondió el Estado. Entonces, los jóvenes y las jóvenes sí se organizaron para asistirlos. En ese sentido, y atendiendo a la cuestión de la importancia entre el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación para distinguir la insatisfacción del desencanto del no todo, siempre me orientó la observación de Jorge Alemán cuando marcó que el kirchnerismo fue una experiencia contrahegemónica al interior del neoliberalismo. Y creo que lo contrahegemónico estuvo determinado por aquello que el discurso sostiene en la diferencia, en lo heterogéneo, en lo que de frontera o litoral tiene, para tomar acá a Lacan cuando marca en Literaterre, la frontera ciertamente, al separar dos territorios, los simboliza como mismos para quien la franquea, que tienen común medida. Bastaría quizás, dice Lacan, que de la escritura sacáramos otro partido distinto que de tribuna o de tribunal, para que allí se jueguen otras palabras para hacernos su tributo. Entonces, se trata de sostener una escritura que no cesa. El pueblo es siempre un significante en suspenso, podríamos decir. Lo que lo determina es que siempre está por llegar. Y allí la tela de su constitución deseante. Recordemos cómo termina Alemán su libro Ideología, donde dice, al fin y al cabo, no desear el tiempo siempre interminable de la emancipación sería, a mi juicio, como no desear. Quiero retomar entonces, con estas cuestiones, algo de la víctima como figura del exceso y articularlo con el problema de la memoria convertida en un objeto técnico por el discurso capitalista. El sujeto político que emergió en la Argentina desde el campo de los derechos humanos se constituyó en un significante amo que dio lugar al despliegue de un nuevo nombre. Excedió en mucho el sentido técnico-administrativo de los derechos humanos, convirtiéndose en una escritura diferente. Podemos decir una escritura solidaria con una teoría de una memoria no toda, abriendo nuevos intersticios que ofician de freno ante el desenlace repetitivo y hacia el empuje de una lectura unívoca. Tenemos que saber que existe el riesgo de marchar inadvertidos hacia la construcción de una memoria sin legados, donde ésta se torne objeto mercancía del neoliberalismo y perdamos la condición nodal de una memoria no toda. Sin ello no podríamos leer lo actual, dado que las fallas de la memoria retornan ante cada duelo. El olvido puede ser el emblema de la lógica neoliberal, pero la memoria ligada al absoluto del dolor, al absoluto del identitario plagado de certezas y categorías unívocas, a la memoria sin antagonismos, también puede convertirse en la nueva máquina de arrasar con el deseo de política y con la política del deseo, y dejarnos entonces en una repetición atroz que nos empuje al campo de la técnica, constituyendo la destrucción del inconsciente en su dimensión de lectura,
promoviendo incluso la desconexión total entre el síntoma y el inconsciente, donde éste puede devenir en un mero ciframiento de la plusvalía del goce. Y recordemos acá cuando Lacan en Reofonía describió a la ciencia como una ideología de la expulsión del sujeto. Entre los neologismos producidos por el campo de los derechos humanos en nuestro país está el de desaparecido. Y acá también una referencia a Lacan cuando dice, no hace falta inventar neologismos, sino reescribir con lo que hay, usarlo de otro modo, bajo una nueva neológica. Aquí encuentro un punto de articulación importantísimo con el sujeto del testimonio que testimonia sobre una verdad social, la víctima de Estado. ¿De quién habla? Muchas veces, por las propias condiciones sociales y económicas, estos procesos que continúan en la actualidad en Argentina, los procesos de juzgamiento, cobran menos significación para algunas víctimas, sobre todo luego de 46 años de los hechos. Podría dar muchísimos ejemplos del efecto paradojal de desconfianza que esto actualiza entre las víctimas y el Estado. También porque, de acuerdo a lo que el derecho marca como el universo de víctimas, a veces no coincide con la representación que algunas víctimas tienen sobre su condición. E incluso he llegado a escuchar personas que rechazan ese nombre por no querer ver confundidos con aquellas otras víctimas guerrilleras, como es el caso de los empresarios secuestrados secuestrados para el desapoderamiento de sus bienes, donde hay un claro ejemplo de memoria sin legado, que sin embargo también forma parte de los procesos de memoria, de verdad, de justicia y reparación de nuestro país, un proceso que en la Argentina parece no cesar nunca de escribirse. Voy a dejar acá. Muchísimas gracias, Fabiana. Sí, bueno, sí, la virtualidad evita dificulta estos momentos así de eso, el aplauso, ¿no? El reconocimiento. Muchísimas gracias. Por lo pronto, como para abriste un montón de líneas para seguir discutiendo, debatiendo, para seguir preguntándote incluso. Si les parece, bueno, si hay alguna cuestión que quieren comenzar, algún compañero o una compañera, para seguir la conversación. Bueno, voy yo entonces. Bueno, Fabi, muchas gracias. La verdad que son muchas cosas que se abren y vos partiste también de la coyuntura que vivimos, que es tan difícil, ¿no? No solo en función del ascenso de estas extremas derechas, neofascismos, etcétera, sino además de los propios problemas de los frentes, de los espacios de izquierda, progresistas o de centro izquierda para articular alguna narrativa, algún relato, algún discurso que pueda ser escuchado, no solo en Argentina, ¿no? O que pueda de alguna manera interpelar a la población. Y en ese sentido te quería consultar en relación a esto que vos planteaste, la víctima como figura del exceso, que me parece importantísimo, en relación al pueblo, ¿no? Porque claro, uno podría decir, bueno, siempre hay algún tipo de victimización que hace que exista la demanda, y que incluso la demanda popular para que se construya, hace falta que haya una construcción de una afectación, ¿no? Pero bueno, en función de tu experiencia, del trabajo que has llevado adelante, bueno, y de lo que vos... ¿cómo se puede pensar esto en términos de construcción de una demanda popular? ¿No? O sea, hubo una demanda popular de los organismos de derechos humanos en los años 90, insatisfecha, y de repente eso pasa a las instituciones del Estado, ¿no? O sea,
También ahí discutíamos en una reunión previa esta cuestión entre si el populismo es exclusivamente esos momentos de ampliación de derechos o también tiene una pata institucional, que es una cuestión que se discute en la teoría política. Bueno, no sé si queda más o menos claro, pero en relación a esas cuestiones. No sé si quieren, podemos sumar alguna otra y así hace Fabi alguna devolución general o quieren hacer un punto contrapunto, como les parezca mejor. Marimer también había habilitado el micrófono, Mercedes Barros. Sí, ¿se escucha? ¿Me escuchás? Sí, perfecto, se escucha perfecto. No, sí, porque me pareció súper interesante, Fabiana. Muy, muy, muy estimulante lo que acabas de decir y me dejaste pensando en un montón de cuestiones, pero retomando un poco lo que planteaba Jorge, ¿no? Que nada, es un comentario también como algo para que sigamos conversando. Como iniciaste justamente, ¿no? Como esta interpelación de Cristina sobre la insatisfacción democrática como un rasgo de nuestra experiencia política del presente, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Con esa crisis política que nos atraviesa. Y ahí haciendo una convocatoria, un llamado, ¿no? Y vos tomando ese llamado y tratando de pensar, ¿no? ¿Cuál es ese registro de esa insatisfacción? Y si es posible pensar en un modo de abordarla y aún con la imposibilidad que justamente es no todo es posible, digamos, no toda satisfacción es verosímil, pero sí, ¿no? Eso empieza es la brújula, ¿no? Esa pregunta es nuestra brújula. ¿Qué hacemos con esta insatisfacción democrática? Y ahí tu pregunta, que me pareció también súper certera, de decir, bueno, ¿qué gobierno puede ser escuchado, ¿no? Para intentar colmar esa insatisfacción? Pero también es la otra pregunta, ¿qué gobierno escucha, ¿no? A ese pueblo? Y me parece que ahí la figura de la víctima que traes, para pensarla como, ¿qué gobierno escucha a la víctima? ¿No? Y entonces, ¿qué gobierno puede dar una respuesta a esa víctima? Y ahí pensaba, claro, esto es re interesante lo que planteas. ¿Qué gobierno escucha a la víctima y cómo la escucha? Tiene que ver con cómo se figura esa víctima, ¿no? Distintos modos de tratamiento de la víctima. Que ahí es donde vos venís para mí siendo pionera en pensar, y entonces eso nos permite pensar esa figura de la víctima que nos corre, ¿no? De ciertas miradas en donde ven a la víctima, ¿no? Y a esos movimientos que se inician con víctimas como movimientos que en última instancia no son lo suficientemente radicales, ¿no? Ni lo suficientemente políticos, porque siguen anclados en la figura de la víctima. Pero vos acá estás trayendo otra idea, estás diciendo ¿cómo figurar a la víctima? ¿Y qué gobierno escucha a esa víctima y cómo la escucha? Y vos decías, bueno, justamente durante el menemismo, digamos, ¿no? Podemos ver en ese kirchnerismo y en ese menemismo dos modos antitéticos de pensar la víctima, ¿no? Una víctima, un gobierno que a través de una lógica administrativa analiza a la víctima, analiza el reclamo de la víctima, aplacándolo, limitando al pueblo, limitando a la figura de la víctima, ¿no? La limita, la clasifica, la administra, ¿no? Entonces pensaba
es una reparación siempre con condicionamientos. Es una lógica de reparación a través de un derecho, pero siempre condicionado por esa lógica administrativa, ¿no? Pero por otra parte, vos te estás planteando, hay otro modo de que ese gobierno puede escuchar al pueblo y puede escuchar al pueblo de las víctimas, que es corriéndose, digamos, pensando a esa víctima, ¿no? Como repensando esa reparación como sin concesión, y por lo tanto, figurando una víctima que nunca puede ser aplacada, que nunca puede ser satisfecha, ni aplacada, ni despolitizada, ni acallada, ¿no? Y eso, y pensaba, bueno, es para nosotros, para mí es un insumo súper crucial, ¿no? Para pensar dos regímenes discursivos políticos con tintes muy distintos en su forma de organización y de articulación, y cómo justamente eso habilita a pensar la víctima como sujeto político, como parte crucial de la configuración de una subjetividad política, digamos, ¿no? Y todo tu trabajo justamente con esa figura abre el panorama, nos abre el panorama, ¿no? De cómo pensar, en nuestro caso que estamos en el proyecto pensando en términos del populismo y su lógica de expansión de derechos, cómo esa lógica de expansión de derechos no trae una figura de víctima que puede ser rápidamente reparada, su daño, sino que es esa víctima que vos trabajás, ¿no? Es esa víctima que viene y que no va a cesar de encontrar, de proliferar sus daños. Entonces ahí hay otras dos lógicas administrativas, dos lógicas del propio operando, en donde una abre el demos legítimo de las víctimas y la otra cierra, ¿no? Como fue el menemismo. Cada vez era, como decís vos, estaba bueno, como era imposible cumplir los requisitos y probar que eras víctima. Así que nada, eso me parece tan potente esta idea para pensar en ese sujeto, digamos, popular, y traer nuevamente esa figura de la víctima, ya no como esa víctima desalienada, o sea, alienada, desagenciada. Digamos. Eso. Perdón si me excedí, pero me encantó y quería ver si podía traducir mi propia lectura de lo que acababa de decir y dejar ahí. Paso la palabra, No sé si hay alguna intervención más o Fabi, ¿querés ya retomar la palabra? Bueno, yo voy hablando y vamos conversando. Uno se asusta a escuchar lo que retorna a lo que uno dice. Genial. Sí, bueno, ustedes dijeron muchas cosas, así que no sé, yo voy a decir algo, no sé si voy a responder a todo eso, porque tampoco son preguntas, sino que son reflexiones, ¿no? Pero, claro, a mí la idea de la víctima como figura del exceso me surgió hace unos cuantos años atrás, cuando escuchaba en las declaraciones testimoniales, digamos, en los procesos judiciales, por un lado, a los jueces y a los operadores judiciales preguntarle a la víctima cualquier cosa, todo lo que se le pasaba por la cabeza a los jueces, sobre todo al comienzo del proceso judicial, año 2006, 2007, pero también lo que arrojaba, digamos, en las víctimas, o sea, ¿a dónde arrojaba ese cualquier cosa, digamos, ese avasallamiento de las fronteras? ¿A dónde arrojaba a las víctimas? Es decir, ¿cómo salían luego de esa declaración testimonial y qué hacían con ese exceso
al cual se los empujaba respecto de decir y contar y pasar todas las fronteras del discurso y volver a pasar por allí. Yo me acuerdo que una vez un sobreviviente dijo, miren, para nosotros es muy difícil hablar porque no es que estamos hablando y contando lo que vivimos, estamos reviviendo lo que vivimos. Y esa forma de denominar ese testigo, digamos, a ese intento de poner una frontera, un freno, no pueden preguntar cualquier cosa, no podemos decir cualquier cosa, no se puede decir todo. Es decir, estas declaraciones están hechas de una tela que es muy distinta de cualquier otra tela o cualquier otro relato o testimonio en el marco de los procesos penales comunes. Pensé, en primer lugar, en esta cuestión del exceso, ¿no? Es decir, que aquello que se intenta poner en un discurso sale arrojado ese dispositivo si no tiene un marco, o a veces incluso teniéndolo, precisamente, digamos, más del lado de la pulsión, sale la cosa. Es decir, esto arroja a los testigos en la condición, digamos, puestos en la condición de víctimas, a pedirle al Estado, entonces, todo lo que sea posible de una manera ilimitada. O la otra, no se puede generalizar nada, por supuesto, estoy haciendo, digamos, alguna generalización a efecto de poder conversar, ¿no? O la otra salida es el rechazo rotundo a esa condición. Pero la desesperación, digamos, que al menos a mí me invadía al recibir en el Centro de Asistencia a víctimas dentro del Ministerio de Justicia en el Estado, a quienes habían sido, digamos, han hecho la experiencia de transitar por el intento de contar, de testimoniar lo vivido al Estado, y que el Estado los haya dejado, digamos, en esta, al contrario, digamos, en esta actualización de lo traumático de una manera absolutamente brutal, a mí me daba la sensación que hacía que las víctimas empezaran a circular por todos los dispositivos estatales pidiendo al Estado que resuelva, que les dé, que responda, que las exigencias se cumplan. Y lo que el Estado tenía para decir, por lo menos en lo atinente a la cuestión de la asistencia, de la reparación, etcétera, que era la parte que a mí me tocaba, era, no hay. Hay una parte, hay un poquito, hay un no todo, no podemos responder a todo eso. Y entendí que esa respuesta del no todo era lo único que producía un efecto de corte en el sentido de cierta tranquilidad o cierto retorno de un apaciguamiento, digamos, de eso que se había disparado con toda su ferocidad a partir de pasar por la experiencia y el circuito, digamos, de administración de justicia. Que lo que se hacía más evidente para esas víctimas, digamos, habiendo pasado por ese circuito, era la inadecuación que existe entre lo que les ha sucedido y lo que el Estado puede hacer con eso, ¿no? Es decir, se abría la brecha más que cerrar. Es decir, es este acto paradójico, con esto no estoy diciendo, trato de extremar algunos conceptos para poder pensar un poco más allá. Todos sabemos que, digamos, testimoniar repara, toda esta parte ya la sabemos. Yo quiero pensar la otra parte, digamos, la parte en donde eso queda resonando como un resto que se le dirige al Estado, y por eso me parece interesante la figura de la víctima de Estado como una figura emblemática para pensar estos problemas, porque es realmente la víctima radical, la que radicaliza la violación del Estado en toda su dimensión, y en donde es el Estado el que tiene que decirle a la víctima cómo va a reparar lo que el Estado hizo. Entonces ahí tenemos digamos, es privilegiada esa figura para pensar cómo es que entonces los Estados se atreven a hacer ingresar a las víctimas a los dispositivos testimoniales sin haber pensado esto, ¿no? A mí me parece que es crucial, porque ahí es donde yo encuentro que está este problema de que entonces ya no es lo mismo decir que un Estado repara, que no repara, que los dispositivos, que las leyes, que las disposiciones, que, no sé, las resoluciones y los planes alcanzan, porque precisamente lo que se pone en juego acá es
¿qué hace el Estado cuando lo encarna un gobierno, cuando lo encarna otro gobierno? Y si no introducimos entre, digamos, las leyes, las resoluciones y lo que los estados en general hacen con esto, y las víctimas, si no introducimos lo que recién decía, es decir, el modo en que el Estado está dispuesto o no a escuchar ese dolor. Para mí, realmente, después de mucho pensar, creo que un Estado es democrático cuando puede introducir dentro de su lógica la política del dolor. Porque es la única manera en donde entonces se invierte la cuestión. Ya no es lo que el Estado hace para satisfacer a la víctima, es lo que la víctima hace para poder encontrar una transferencia, podríamos decirlo en términos, digamos, de la transferencia amorosa incluso, algo que le permita escuchar al Estado, porque si no, lo que el Estado dice es ofensivo porque, digamos, radicalmente, es una ofensa que el Estado llame a las víctimas y les diga, venga a contarnos ustedes qué le hicimos nosotros y pruébenos todo esto y le vamos a pagar de acuerdo a lo que nosotros... Es decir, no se puede llamar solo desde ahí a las víctimas a hablar. Es decir, lo que tiene que haber para escuchar esto es una manera en que la víctima sea escuchada desde el lugar de la dignidad que esto implica para poder hablar. Es decir, ahí, en esta cuestión que vos mencionabas, Mer, de la expansión de derechos, efectivamente, nosotros creo que una cosa de la que nos jactábamos en esa gestión que hicimos es que habíamos logrado extender los derechos de personas que de otro modo nunca hubieran podido ser reparadas por el Estado. Sencillamente, por ejemplo, porque vivían en otros países donde era imposible que viajaran a presentar los papeles para que el Estado los repare. Y eso estaba cercenado desde hacía décadas en la Argentina. Y dijimos, bueno, no, pero a ver, todavía no existía, no había pandemia, esto no se usaba tanto, pero había circuitos cerrados, las embajadas para, qué sé yo, creados para otras cosas, y dijimos, bueno, no, ¿por qué una persona que vive, no sé cómo nos ocurrió, un hijo de desaparecidos que vivía en el Polo Ártico porque era investigador, era científico y no podía viajar a Argentina, que se arbitraran los medios? Quiero decir, buscamos las maneras en que esto se amplíe, pero después nos preocupaba mucho el retorno que esto tenía, ¿no es cierto?, en la resonancia que queda en quien habla, en quien asume ese lugar, para que no se convierta, la vez pasada decía Sebastián también esto de la parresía, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos derecho a exigir a la víctima, porque eso sería también parte de la figura del exceso, la condición de parresiestez, ¿no? Porque de esto que hablan las víctimas, de lo que declaran, de lo que testimonian, siempre lo digo bajo esta fórmula, es decir, es de lo que nos sucede, no solamente de lo que le sucedió a esa víctima. Nos sucede, es decir, tiene plena actualidad y es algo que nos ha ocurrido a todos. Entonces, en la medida en que se descansa también en lo social, en la medida en que el Estado también asume esa responsabilidad, digamos, y da por hecho y por sabida determinadas cosas, también hacemos valer otro derecho que es muy importante, que es el derecho al olvido imposible, porque bueno, sabemos del olvido en el término del psicoanálisis, lo que retorna insistentemente, lo que vuelve, etcétera, etcétera, pero digamos, ese derecho también está. Tiene la misma fuerza que el derecho, ¿no es cierto?, a recordar. Entonces me parece que es por ahí la cuestión. No creo que podamos seguir diciendo los juicios, bueno, no sé, la memoria, la verdad. Después de tantos años, porque hemos construido verdaderamente a partir, y en Argentina, y esto lo sabemos todos, no en otros países, hemos construido un sujeto político que nombra de otro modo lo que significa ser una víctima del Estado. Interpela al Estado esa víctima. Bueno. Bien, si alguien más quiere plantear algo. Yo particularmente esto último que dijiste, Fabiana, me interpelaba para pensar, en un momento dado planteaste esto, algo así como el resto pulsional del pueblo, ¿no? Es decir, que no hay pueblo sin un resto pulsional
que es precisamente lo que satura, lo que obtura el discurso capitalista, ¿no? En el sentido de obturar a ese resto y por ende obturar esa articulación en torno a ese resto, esa articulación popular. Entonces, en una época donde estos discursos que banalizan, ¿no?, a lo sucedido en la última dictadura cívico-militar, que banalizan, no sé si llegan a negar, sino que eso, banalizan, erosionan, vacían el sentido de las políticas de memoria en esas nuevas derechas que van, me parece, más allá de lo que planteó el PRO, incluso. Estoy pensando, bueno, obviamente en Milei, en Villarruel, que en Córdoba tiene sus resonancias. Si desde la perspectiva de trabajo y de reflexión militante que ustedes vienen llevando adelante, hay alguna línea como para ver cómo se sostiene ese resto pulsional desde el campo nacional y popular, para ponerle un nombre, digamos, desde nuestro campo quizás, en esta época, digamos, en esa época de obturación de ese resto, y donde no es una mera, digamos, negación la que sucede, sino esa banalización, ¿no? Es una época donde la metonimia parece no tener límite. Pero se me ocurrió eso igual. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo tengo un par de consultas. Una me parece que es bastante cercana a lo que mencionas vos, Juan. Cuando vos, Fabi, decís entre lo que ha sucedido y la respuesta que tiene el Estado frente a eso, recuerdo en una actividad que realizamos, un diálogo, y después donde había una jueza que había participado del juzgamiento por el secuestro de niños, y después, más recientemente, una fiscala que estuvo en la causa por la contraofensiva montonera. Y no sé si lo que vos haces referencia en este punto son como aquellas tensiones que es mejor sostener. En los dos casos, estas dos personas fuertemente implicadas con la lucha por los derechos humanos en Argentina, pero por su rol al interior del Estado, el rol que estaban cumpliendo en los juicios, en algunos momentos apelaron a la falta de pruebas para hacer efectiva cierta condena que la querella estaba solicitando. Recuerdo en el juicio de la contraofensiva, porque después de que se cerró una audiencia, se dio un fuerte debate en uno de los medios de comunicación que estaba transmitiendo el juicio. Era la fiscal Sosti, entonces esto pasó públicamente, está incluso grabado en YouTube, con algunas tensiones con quien representaba la querella, que era Pablo Yonto, que estaban exigiendo, bueno, ella decía, no podemos avanzar más de acá porque no hay pruebas. Y recuerdo que en la misma línea que esta jueza que decía, no podemos hacer nada para que este juicio lo puedan solicitar la nulidad. Entonces, bueno, como esas tensiones entre la demanda y lo que el Estado puede responder, pensaba. Sin embargo, esas tensiones que quizás son mejor sostener. Y por otro lado, en relación a la demanda del pueblo, que vos te hacías esta pregunta, que quizás no es lo mismo que las demandas sociales, y en este pueblo que no está definido, o que su definición es compleja, es en cada momento histórico, si son esas demandas como vallas éticas, porque en realidad se inventa la política, que no son plebiscitadas, que no se preguntan en una encuesta, en el censo, sino que pienso el cuidado, la noción de víctima testigo, el cuidado del pudor, de la dignidad, que es una invención de la política, pero que sin embargo sí tienen algunos efectos en la sociedad, y el hecho, creo que uno de los más notorios, podemos pensar el 2x1, como para pensar, bueno, incluso con el gobierno macrista hubo algún efecto de eso. Eso. Bueno, si les parece un comentario sobre estas cuestiones, lo de la falta de prueba
como la tensión a sostener. A mí me parece que sí, que esto es todo un debate en donde también, cuando me refería al no todo del reclamo de las víctimas, ¿no es cierto?, que deciden o consienten ingresar en un proceso de justicia como este, es muy importante volver a marcar todo el tiempo que precisamente la ley tiene enormes limitaciones para juzgar este tipo de crímenes, pero a su vez, a partir de que Argentina consintió en juzgarlos con la justicia ordinaria y no crear tribunales extraordinarios, como siempre mencionamos, por supuesto que atenerse a la regla, atenerse a la norma, atenerse a la ley, es esto, ¿no? Es que no todo puede entrar dentro, digamos, de la ley, que hay, por las mismas características de la criminalidad y la clandestinización de los crímenes del Estado, hay un enorme caudal de pruebas que son inexistentes, y que sin embargo los testigos, las víctimas testigos, consienten en ingresar en ese proceso de justicia. Porque también es cierto que muchas veces, independientemente de lo que resulte de ese proceso, o sea, qué tipo de sanciones se apliquen, que tampoco están nunca a la medida, no hay proporción tampoco entre esa pena que se aplica y lo que uno acaba de escuchar en ese lugar, pero que de todas maneras a veces hay también los testigos una necesidad de contar lo que ha sucedido, al menos para que quede escrito dentro de la historia de los relatos que son las sentencias en este país. Y esto es lo último que los fiscales, algunos fiscales, algunos jueces han empezado a tomar con mucha determinación, entre ellos precisamente Sosti, que es dejar sentado que independientemente de la pena se escriba lo que se testimonió allí. Una práctica que nosotros también sostuvimos mucho dentro del Ministerio de Justicia, cuando, por ejemplo, se trataba de firmar o elaborar los informes por la evaluación del daño del artículo 4 de las leyes de reparación económica, que en un comienzo estaban directamente dentro de lo que se llamaba la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la unidad de leyes reparatorias, y con Eduardo Luis Duhalde, después de arduos debates, se modificó ese nombre y pasó a llamarse políticas reparatorias, es decir, algo que va más allá de la ley y que introduce una política de Estado que intenta reparar a las víctimas, sino una ley que se atiene a la letra de la ley, por las cuestiones que mencionábamos anteriormente. Pero ahí entonces lo que hacíamos era, para que no se convirtieran en meros informes descriptivos, que sean solamente una prueba de lo que le pasaba a ese sujeto que venía a contar el dolor o el daño provocado, según el artículo 4, que se enmarcara lo que se iba a leer en asuntos jurídicos del Ministerio, que son los que dirimen si se cobra o no se cobra, dentro de un escrito que nosotros hacíamos por cada uno de los delitos, ¿sí?, donde decíamos que quede constancia que en Argentina ocurrió esto, esto, esto y esto, que este delito que se quiere reparar a esta persona, digamos, por el cual se va a reparar a esta persona que cometió el Estado, arrojó determinadas consecuencias. Y si este sujeto no puede contar esas consecuencias como el Estado pide que las cuente, queremos dejar constancia de que este es desde el marco desde el cual se tiene que leer esto. Me acuerdo que el responsable de Asuntos Jurídicos del Ministerio una vez me llamó y me preguntó ¿para qué nosotros nos tomamos el trabajo de poner eso ante cada expediente? Fueron miles. ¿Por qué lo hacíamos? Y si no nos parecía inútil, y si además esto no era, él entendió todo mal y dijo, si esto no era que a todos les había pasado lo mismo. Y nosotros le dijimos, no, es que precisamente el día que no estemos en la gestión queremos que cuando alguien del ministerio, digamos, abra los expedientes, se ponga a leer y se interpele por qué estaban estos delitos enmarcados en lo que había que leer luego del para todos a la singularidad del impacto que eso tuvo. E incluso la singularidad que hace que a veces una persona no puede decir absolutamente nada, no puede dar cuenta de nada. Y que, como yo decía antes, es indigno pedirle cuentas de eso. Entonces, en ese sentido, lo de la falta de pruebas, digamos, tiene sus intersticios
pero para eso hubo que pasar todos estos años, ¿no es cierto?, de juicios, que son muchísimos, son 16 o 17 años, con miles y miles y miles de audiencias y miles de víctimas que pasaron por los estrados judiciales, en donde por otra parte también es cierto que hay una pequeña diferenciación entre lo que significa el proceso reparatorio de los juicios y lo que significa el proceso reparatorio de las leyes de reparación, donde el Estado tiene desde el Ejecutivo la obligación de pedir menos cuentas, ¿no es cierto? Es decir que la falta de prueba, cuando nosotros decimos una ley escrita para que no se pueda aprobar nada, no es lo mismo que una ley que acota lo que se puede probar dentro de un contexto, pero que ojo, porque eso que acota que se puede probar también va tirando cada vez más de la cuerda. Por eso yo preguntaba al final, digamos, de lo que presenté hoy, ¿cuándo para el proceso de escritura en Argentina sobre lo que ocurrió? No para porque ahora hace pocos días que estamos trabajando también desde la Fiscalía con una propuesta de un grupo de hijos e hijas de desaparecidos que hasta ahora en el proceso judicial nunca habían sido considerados ellos víctimas. Vieron que yo mencionaba en una parte que muchas personas, digamos, para proteger a los niños que estaban presentes en el momento de los allanamientos, no los mencionaban para no ponernos en riesgo, porque hubo momentos de, por supuesto, eso, todo era peligroso, se jugaba la vida a cada paso y en cada palabra que uno decía. Y entonces esos expedientes quedaron así, con una cantidad enorme de personas menores de edad omitidas de esas declaraciones. Y esas personas hoy adultas reclaman al Estado ser consideradas por primera vez ellas sujetos de derecho, ellas víctimas, ellas y ellos víctimas de lo ocurrido, por haber sentido todo el peso de lo ocurrido en sus cuerpos y en sus relatos, aunque no los recuerden. Entonces se generó todo un debate actual, que estamos, un interesantísimo debate sobre una nueva interpelación a la lógica del Estado cuando el Estado pone a juzgar estos crímenes y se maneja con la lógica del derecho penal a secas. Es decir, bueno, dicho todo esto, habiendo escuchado ante 17 años todo esto y una cantidad enorme de niños que solamente son ahora adultos, ex niños, que son convocados a hablar por lo que les ocurrió a otros, o que otros tienen que decir qué les ocurrió a ellos, esta vez en nombre propio puedan decir al Estado, por más que no recuerden los hechos, las marcas que esto implicó. Es decir, que el otro día justo a mí me emocionó mucho porque una de las personas del Ministerio Público Fiscal me dice, estamos yendo a buscar todos los expedientes que ustedes firmaron en las leyes reparatorias, ¿no? Los que yo firmé en los daños de cada una de las personas que estuvieron, digamos, en este país, atravesando esa experiencia de contar al Estado cuáles son sus marcas, para pensar cómo introducimos todo eso ahora en el dispositivo judicial. Es un pasaje de lo que se dijo en el Poder Ejecutivo al Poder Judicial. El Poder Judicial no estaba en condiciones de escuchar semejante cosa cuando comenzaron estos juicios, porque era también bajo la lógica de la prueba, de la prueba, de la prueba. Sin embargo, la prueba ahora ha cambiado de estatuto y esos relatos tan interpelantes por esta justicia, que es el relato de las víctimas de Estado, han hecho posible y han, digamos, abierto la posibilidad de que hoy se esté planteando esta cuestión, digamos, de hablar en nombre propio, primera persona, de un recuerdo de algo vivido, pero no recordado de esa manera. E incluso, bueno, yo acá les introduje en esa charla a los fiscales otro problema que nosotros tuvimos cuando teníamos que hablar del tema del daño, las personas no natas en el momento de los hechos. Los niños torturados dentro del vientre materno, los niños que estaban dentro del vientre materno cuando en su casa se producía el allanamiento y mataban, o sea, muchas de esas personas tienen efectos y consecuencias mucho más graves a veces que los que estaban nacidos. Sin embargo, la ley no puede contemplarlo porque ahí hay una tensión enorme respecto de lo que está escrito en la ley y lo que no está escrito en la ley. Pero la interpretación de la ley, el Estado dispuesto a escuchar, el Estado que hace lugar a lo que no se puede decir siquiera, no ya demostrar, sino ni siquiera nombrar, eso para mí es el Estado democrático. Claro, y ahí te interrumpo un segundo, pero ahí es donde me parece que es súper
productiva y muy pertinente para pensar esos modos, esas modulaciones que los distintos proyectos políticos de régimen, en tanto regímenes discursivos, cómo van condicionando, modulando la figura de la víctima, ¿no? Porque justamente, como vos mostrás, digamos, ¿no? Es un Estado con ese tinte, digamos, esas huellas que deja el kirchnerismo, ¿no? En tanto destellos populistas en el Estado, es lo que permite pensar en esa reparación que no tiene condicionamientos. Y es por eso que aloja a esa víctima en sus proliferantes, entre su proliferación. No hay un acotamiento, hay una lógica en funcionamiento ideológica y discursiva que habilita la proliferación de ese testigo víctima sin concesión, ¿no? Y eso también es un exceso, digamos, y eso trae tensiones, y es lo que al populismo le pasa con todos los conflictos, digamos, ¿no? Los potencia, los exacerba. Que no pasaría, que no hubiera sido posible esto en el menemismo, digamos, ¿no? Donde el Estado canalizaba administrativamente, porque de hecho hubo reparaciones, ¿no? Pero de una manera, una lógica que repara con concesiones, con condicionamientos, y en donde esa víctima testigo es despolitizada, ¿no? Es como una víctima que tiene un lugar, una diferencia más que hay que administrar. Y ahí la limita. Entonces, yo pensaba eso, como lo que vos estás diciendo ahora muestra otra lógica política en el Estado, ¿no? Cómo pensar cómo habilita y cómo tensiona. También, por supuesto, generaba muchas conmociones difíciles de sostener en un régimen que es normativo y que tiene leyes de hace años, digamos, ¿no? Ahí pensaba, digo, que esa es la figura que nos permite pensar ese Estado alojando a la víctima, pero ya no desde un lugar de una víctima ordenada bajo una lógica administrativa, vis a vis una lógica administrada bajo una lógica de la solidaridad, ¿no? de equivalencias, en donde no hay límite. Pensaba en los tribunales de trabajo durante el primer peronismo, donde el Estado convoca a la víctima y le da un espacio, le da una voz a esa víctima por primera vez a ese trabajador, ¿no? Y el Estado garantizando la escucha del dolor de esa víctima cuando se emprendieron esos tribunales de trabajo. Porque hay muchas apelaciones a la víctima. Yo pensaba, el macrismo y a Bruj apela a la víctima constantemente, pero ¿qué figura de víctima está poniendo en escena? ¿No? Porque Bruj habla de las víctimas, las incontables víctimas de la violencia argentina. Es otra forma de pensar la víctima. Quiero darle un saludito a Ana, que la veo ahí, que se va, Ana Iliovich. Un abrazo, Ana. Gracias por venir. Sí, Mer, en relación a esto, sí, justamente además las leyes, las primeras leyes de reparación a las víctimas del Estado surgen durante el menemismo, efectivamente, sí. Por eso ese modo, ¿no? Pero es cierto que las marcas que dejó el kirchnerismo dentro del Estado con toda esta apertura, digamos, de derechos y de lógicas, es muy difícil hacerlas retroceder, esas marcas. Muy difícil. Eso que ustedes mencionaban, el 2x1, digamos, bueno, son esas marcas dentro del Estado. Sí. Ahora, Fabi, no sé si va a ser una pregunta, pero vos decís, bueno, concurre la víctima, digamos, el terrorismo de Estado al Estado, ¿no? Y desde el Estado
no se puede satisfacer, el Estado termina diciéndole, mira, hay muchas de las cosas que vos planteas que no se puede satisfacer. Y mira, nosotros podemos llegar a esto muy poco respecto de todo. Entonces, ahí hay un juego entre satisfacción e insatisfacción que me parece que es clave en la época, ¿no? Si uno lo puede pensar en relación al discurso capitalista, este empuje a un goce de lo ilimitado, digamos, incluso de víctimas ilimitadas, ¿no? E incluso con algunos tintes, qué sé yo, como vemos en los libertarios, que son víctimas de simplemente la presencia del Estado, ya no, ¿no? Pero, digamos, ahí ese lugar del Estado de un límite a la víctima es el lugar histórico, digamos, del Estado de Derecho, ¿no? Es la lógica de las sociedades modernas, digamos. Pero claro, acá necesitó ser reintroducido de alguna manera que aloje al sujeto ¿no? de la palabra, del inconsciente, y que aloje la imposibilidad del Estado también, ¿no? Un Estado de Derecho que de repente aloja no todos, ¿no? No todo víctima, no todo Estado paternalista que puede responder y dar una reparación total. Pero claro, eso es frente al empuje del discurso capitalista. O sea, la pregunta sería, ¿qué tipo de satisfacción hay en la lógica de la víctima como la construye el menemismo? O como la construyó el menemismo, el neoliberalismo, digamos. ¿Esa es la pregunta? No sé, salió así como, ¿viste? Ay, qué vivo, vos, total, gratis. No, a mí me parece que ¿qué tipo de satisfacción? Lo que hay es un periodo de renuncia ahí, ¿no? Durante el menemismo a la víctima. Es decir, la lógica era la de la renuncia. Por eso me parece que es muy distinto, porque de hecho fue acá, nosotros preguntábamos cuando yo ingresé a la Secretaría, era el año 2004, 2005, y en ese momento funcionaba todavía lo que era, digamos, lo que había sido la CONADEP, ¿no es cierto? Entonces la Secretaría, bueno, que se llamaba Fondos Documentales, tenía otro nombre, pero era, digamos, la heredera de la CONADEP. Y se seguían tomando, bueno, hasta el día de hoy todavía declaraciones, etcétera, etcétera. Y en el año 2006 hubo una estampida de personas que se presentaban a declarar, ¿no es cierto?, ahí en la unidad de fondos documentales. Y realmente nos preguntamos qué había sucedido. Claro, lo que había sucedido es que ese fue el año que se abrieron las causas, se reabrieron los juicios, y comenzaron a haber condenas, y comenzó a crearse, digamos, esta idea que fue muy necesaria de reconstruir la confianza entre el Estado y las víctimas de Estado, que era que se iba a juzgar finalmente, porque habíamos tenido la experiencia fallida de la causa 13, y habíamos tenido además una cantidad enorme de circuitos testimoniales, ¿no es cierto?, cuando se cancelaron las vías de justicia en la Argentina y comenzaron los juicios en ausencia, comenzaron las declaraciones en el exterior, comenzaron los escraches y no hay justicia y escrache, comenzaron los juicios por la verdad sin sanciones penales, en fin, toda una cantidad enorme de dispositivos que fueron surgiendo para intentar dar cuenta, digamos, de lo que había sucedido. Pero la cancelación de la vía penal, de la sanción penal, digamos, había sido muy fuerte también. Es decir, bueno, nos dispusimos a hablar, el Estado nos llamó a hablar, hablamos y finalmente se cancelaron todas las vías, todos quedaron impunes, ley de vencia había punto final, decretos de indulto. Entonces, claro, digamos, cuando nos preguntamos por qué en 2006 se ocurrió esto, es que no es lo mismo declarar, digamos, ante un gobierno que está reabriendo los procesos de justicia
y que entonces la inscripción o el testimonio que vos das en la Secretaría de Derechos Humanos ya no es solamente con el objetivo de cobrar las reparaciones económicas, sino porque crees que el Estado te puede escuchar, y que además, en el caso de que hubiera pruebas suficientes, digamos, si se pudiera con eso continuar todo el procedimiento que el Estado, bueno, indefectiblemente le debe exigir a las víctimas, también esto es así, si todo eso se puede habilitar, se crea o recrea un lazo de confianza que estaba absolutamente roto. Y entonces comenzaron un montón de personas a acercarse a la Secretaría a declarar en ese año. Si nosotros vemos, digamos, yo no lo hice, pero si alguien ve el porcentaje de declaraciones que se recibieron en el 2006, 2007, 2008, es enorme. Y cuando hablábamos con las compañeras de esa unidad, precisamente el punto era que no se puede pagar una ley de reparación económica en el momento que se cancele las vías de justicia cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. Esto fue, bueno, digamos, la víctima tiene todo el derecho a hacerlo, ¿no? Desde ya, digo, el Estado estaba planteando esta cuestión, y bueno, no nos olvidemos las derivas que esto tuvo al interior de los organismos de derechos humanos, ¿no es cierto?, respecto a esta disputa, cobrar, no cobrar, lo que eso significaba, cómo ahí entra también otra cuestión, que es el tema de si se identifica o no se identifican los restos, las posiciones de las madres diciendo, algunas madres, bueno, nosotros no queremos nada, el Estado ni siquiera que nos devuelvan los restos, es decir, no queremos nada, porque el Estado es... Bueno, entonces, digamos, todo esto me parece que habilitó efectivamente un tema que hace, sí, a los límites que tiene lo que se puede responder ante esas demandas, pero que también es desde dónde se enuncia y en qué contexto y en qué articulación política se inscribe esa demanda, que hace posible para algunas personas, no para todas, digamos, que se lleven adelante, ¿no? Hasta el día de hoy, bueno, es más, yo creo que en el día de hoy, en los procesos de justicia, estoy trabajando en una fiscalía actualmente, digamos, estamos por comenzar un juicio que se llama ABO 5, es decir, quinto tramo de lo que va quedando de residual, que llega ahora a personas que nunca han sido tocados por la justicia, que nunca han formado parte, digamos, del staff más conocido de sobrevivientes de ese centro clandestino, con otra conexión con la justicia, con otra conexión con el Estado y con otra forma de simbolizar lo que eso significa, ¿no? Es decir, y donde directamente, el otro día una mujer me dijo, bueno, mirá, a mí no me interesa en absoluto hablar de lo ocurrido, toda la vida he convivido con este dolor, es un infierno lo que ha sucedido, y me parece que ustedes ahora no pueden venir y pretender que nosotros digamos algo, porque la justicia ya está, la justicia no. ¿No? Es decir, entonces, bueno, me parece que estas cuestiones, digamos, también el tema del tiempo, el tema de lo que eso significa, en qué momento esto tiene, de qué manera se articula, qué dispositivos hay, de qué manera... Bueno, me parece que todo eso es lo que hay que tener en consideración, y además, digamos, lo que va pasando con los años. Que va pasando con los años, ¿no? Eso hay que considerarlo también, ¿no? Claro, y me parece, perdón, me interrumpo ahí, que está muy bueno esto también que estás diciendo ahora con esta persona respecto a la justicia y lo que decías de las madres, porque justamente como vos marcabas un Estado que esté dispuesto a escuchar y que esté dispuesto a hacer algo con eso que escucha, a darle algún tratamiento, y un Estado que introduzca, ¿no? Entonces una política del dolor. Y digo, no sé si decir la palabra es sabido, pero qué ha hecho el Estado, ¿no? Durante esos gobiernos kirchneristas, justamente, por ejemplo, con estos organismos de madres que no quieren testimoniar, que no esperan nada de la justicia, que no van por los juicios, que no quieren la restitución, que no quieren las reparaciones económicas, pero que el Estado las ha sabido escuchar y ha dado un tratamiento de esa escucha, ¿no? Con todo un andamiaje y políticas y
¿no? Hacia estos otros, ese mismo sujeto, digamos, ¿no? Ese mismo sujeto político que quizás se corre de ese lugar de víctima que vos estabas diciendo, pero que se ha podido alojar, digamos, ¿no? También. Y en esto que vos mismo decías, ese sujeto político, ¿no? Que viene de la mano de la construcción que han hecho los familiares, los organismos, los sobrevivientes, y que ha interpelado también a ese Estado, incluso si se quiere poniendo en jaque esa figura de víctima, porque esos familiares y esas madres han disputado mucho, ¿no? Es eso que el Estado, esa figura de víctima y eso que el Estado ha hecho, pero también el Estado ha sabido alojar esas singularidades sin jerarquías, digamos, ha habilitado tratamientos, digamos, ¿no? En la singularidad de ese sujeto político. Y en torno a esas demandas, viste que está buenísimo también esto último que introducís. Sí, exactamente, eso es muy importante ver lo que decís, porque es así, digamos, no hubiera sido lo mismo si esas madres hubieran quedado, digamos, omitidas dentro de las políticas, es decir, que fueron también convocadas a qué tenían para decir. A mí lo que me parece muy importante es que esas víctimas que rechazan muchas veces la condición de tal también, ¿no es cierto?, porque esa condición puede significar la anulación del sujeto político. Hay muchos modos por los cuales algunas víctimas rechazan, daba el ejemplo también de los empresarios, bueno, por otra cuestión, pero también está el rechazo de la condición de víctima por lo que tiene, digamos, de anulación del sujeto político, pero que efectivamente, digamos, en esas tensiones el Estado ha tenido la disposición de que eso sea dicho, de que sea incluido, ¿no es cierto?, dentro de las políticas de memoria, es decir, memoria de todo esto, de la atención, de lo que no cuaja, de lo que no cierra. Ahora, yo creo que en la medida en que nosotros pensamos esto de la introducción de las políticas de dolor del Estado, digamos, frente a este tipo particular de delitos, es donde se invierte un poco también esa misma condición. Es decir, ya no es solo la víctima objetivable, ¿no es cierto?, la que queda a merced de todos estos hechos atroces, sino aquella que en el reclamo, en lo que quiere, en lo que exige, en lo que pide, en la singularidad de lo que demanda, también puede sentir alojado, digamos, algo de esa proporción imposible, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de este chico hijo de desaparecidos que dijo, yo no estoy dispuesto a cobrar absolutamente un centavo del Estado, no me interesa que me pague el Estado por lo que he padecido, lo que yo quiero es que me consigan ustedes un lugar donde nadar con mi hijo porque es el único y último recuerdo que tengo yo con mi padre, una piscina para nadar. Es decir, y esto era la reparación para este hijo desaparecido, ¿no? Bueno. Fabi, eso que decís, y voy a hacer memoria que fue también algo que trajiste en el primer encuentro hace varios años en Villa María, en nuestro primer encuentro desde la universidad. Y me parece que ahí hay, no sé, podríamos pensar también una diferencia entre la evidencia y la prueba, porque me resuena algo de la evidencia en torno a lo visible y en relación con una categoría que vos trajiste, que es la del testigo víctima, ¿no? Y que vos mencionás en términos de concepto límite, y allí algo para pensar en torno a ese devenir un sujeto político, el testigo o la testigo víctima, ¿no? Que me parece que no solo es escuchado, sino que es convocado o convocada a formar parte de las decisiones de las formas, de los tratamientos políticos y también del reparto de lo sensible, podríamos decir, desde el Estado y con el Estado. Y me parece que esa ha sido, en lo singular de esta experiencia desde el Estado, lo que se pudo inscribir en la superficie del caso por caso. Es decir, a partir de la pregunta de qué es lo reparatorio para cada sujeto, aparece también el tratamiento político, no todo desde el Estado. Y en ese sentido, en relación a la evidencia, me quedo pensando también respecto de los regímenes de visibilidad que se pudieron producir desde el Estado en articulación con otras prácticas instituyentes,
O pensaba también en este concepto de lo figural que traía Mer Barros, para pensar algo que también desde TECME venimos trabajando mucho, que es la relación entre estética, memoria y política. Una relación que resguarde, si se quiere, el no todo de lo visible, el estatuto imposible de la significación, pero que también en ese sentido resguarda ese resto que se escabulle y la relación entre resto, deseo y promesa, ¿no? También hay algo ahí de lo insaturable, de lo irreductible, y creo que el trabajo de Ulloa desde el Estado y con el Estado, quizás lo que ha fisurado es la lógica del cálculo frente a lo incalculable, ¿no? Hacer lugar a lo incalculable, que es el reverso de la política neoliberal de los 90, tamizada por el cálculo. Y también, por eso insisto que no es solo lo que el Estado es capaz de escuchar, sino lo que qué sucede cuando el Estado es capaz de convocar al sujeto político a tomar decisiones sobre esas formas y figuras dentro del Estado, y pensaba en ese sentido esas condiciones figurales que abrieron dentro del discurso jurídico o fisuraron el discurso jurídico para, por ejemplo, introducir en esa relación entre imagen y evidencia un sueño como parte de ese discurso, ¿no? Algo que ese discurso debía escuchar. Eso me parece que es una experiencia inédita, no solo en la Argentina, por lo que venimos leyendo y trabajando en TECME, y es algo que vos venís, que has podido introducir junto con Ángela Urondo, que me parece que es una invención, ¿no? Y creo que eso no es sin la experiencia, sin el pasaje tuyo y del equipo del Ulloa por el Estado. Sí, la verdad que es una experiencia, a ver, en ese momento la experiencia en el Estado era una experiencia que no tenía parangón, yo creo, en ningún lado, porque además es el momento en donde se produce la invención, ¿no es cierto?, la inversión, perdón, de estas categorías de víctimas, y comienza a haber desde la Comisión Interamericana, desde la Corte Interamericana, de todas las instancias supranacionales, una idea de lo que significa la reparación a las víctimas, los procesos de justicia, qué se debe reparar, la ampliación del concepto de víctima, digamos, ya no es la víctima directa, es la víctima y su grupo familiar, es el impacto que tiene en lo social, el concepto del derecho a la identidad que introducen las abuelas de Plaza de Mayo y se amplía también a lo comunitario. Así, bueno, en el marco de todo eso, cuando asumen estos gobiernos de tinte popular en la región y comienzan a ponerse en práctica estas políticas, ¿no es cierto?, trascendiendo un poco la cuestión de lo meramente, digamos, formal o legal, claro, empezamos a escuchar, pero nosotros, yo creo que la especificidad de lo que introduce el Ulloa en ese momento es un Estado que abre la escucha, ¿no?, a partir de todo este proceso regional, la singularidad que tiene la Argentina, porque podemos decir que en Chile no fue lo mismo y que en Brasil tampoco fue lo mismo, y en Uruguay tampoco fue lo mismo, la singularidad argentina, y la creación de este centro, que es el primer centro de asistencia dispuesto a escuchar estas cuestiones, ¿no? Es decir, que además fue, ahí sí creo, la contingencia de que, bueno, no estuvo conducido por un especialista en estrés postraumático. Entonces pudimos pensar cómo se introduce el sujeto del inconsciente en esas lógicas, porque hubiera sido muy distinto, ¿no? Las derivas, si hubiera sido un experto en estrés postraumático o en lo psicosocial, que fueron ahí como quedando, digamos, dejando sus rastros, qué sé yo, hasta llegar a lo que es esto que vos mencionás del sueño de Ángela Urondo, donde, claro, no tiene ningún antecedente el hecho de que un sueño de una persona que era bebé en el momento que es secuestrada con su madre termina siendo un testimonio en un juicio. Y que a su vez, ahora
parte de eso se convierte en un reclamo nuevo también al sistema judicial. Y bueno, entonces queremos introducir nuestros recuerdos infantiles. Lo que Ángela llama una memoria inmadura, que es algo que retorna a través de un sueño y que ya no sabe, digamos, si es un recuerdo o un sueño, hasta que en un momento de su vida se pregunta si eso que sueña es algo que vivió, digamos, y entonces ahí empieza todo se da vuelta, ¿no? Es decir, bueno, entonces, esta atemporalidad, esta cuestión, digamos, que no cuaja nunca, que tiene que ver con cómo se introduce, además de todas estas lógicas, la lógica del inconsciente, la atemporalidad inconsciente, el sujeto del inconsciente, me parece que es lo que efectivamente irrumpió en esos dispositivos en Argentina y no en otro lugar, porque también Argentina tenía toda esta lucha que mencionaba también antes Virginia, ¿no? De las madres, las abuelas, de la, digamos, la heterogeneidad, la disidencia que marca Granati, la inclusión de las mujeres en el proyecto Ser Mujeres en la ESMA, la inclusión de las diversidades sexuales, de los trans. Es decir, la verdad es que no para, digamos, no cesa de no escribirse esto, ¿no? Y a su vez no cesa de escribirse. Sí, yo quiero un comentario sobre algo que acaba de suceder hace unos minutos en el juicio sobre la masacre de Napalpy. Hace unos minutos salió el veredicto donde el Estado reconoce su accionar en el genocidio de los pueblos indígenas hace casi 100 años, o más de 100 años, creo que no sé bien la fecha, pero... y bueno, un poco esto que estamos hablando, digamos, de la construcción de la memoria, en donde esa memoria ha ido quedando en los pueblos de los nativos, digamos, un poco escondida, oculta, digamos, muy poco, digamos, no visibilizada ante la sociedad, y cómo hoy el Estado, después de 100 años, vuelve a visibilizar esto y a un poco reconocer su accionar, su responsabilidad, digamos, lamentablemente 100 años después, donde ya no hay responsables directos vivos, pero qué importante estos procesos, digamos, de rescatar la memoria de los pueblos y visibilizarlos, porque, bueno, digamos, algo un horror que pasó hace 100 años y que recién, digamos, esto un poco también nos abre un poco la perspectiva para analizar, porque, digo, estos procesos de memoria, ¿qué pasa a lo largo del tiempo? Supongamos esto, bueno, que fue el genocidio de la dictadura, de acá a 100 años, ¿continuará? ¿Cómo se mantendrá esa memoria? Son preguntas que uno se hace, porque ya vemos, digamos, hoy en día las abuelas y las madres ya son personas, las pocas que quedan son personas muy grandes, y que en los próximos años lo más probable es que no quede ninguna. Y bueno, los hijos ya también tienen 45, 50 años, son personas adultas. Entonces, bueno, esa transmisión de la memoria es algo importante. Y bueno, este proceso de la masacre de Napalpy, donde hoy en día hay una sola sobreviviente que tiene 107 años, creo que tiene, que fue la única testigo presencial, digamos, viva, que en ese momento tenía 4 años, cómo, digamos, esto nos permite un poco reflexionar cómo la memoria, digamos, sigue viva en los pueblos a pesar de tanta, digamos, de tantas cosas, digamos, tanta negación, tanto ocultamiento y tanto terror que han vivido estos pueblos durante tantos años. Bueno, es una reflexión. Sí, yo pienso que, Gonzalo, que la memoria sí, que sin lugar a dudas esto retorna, por lo mismo que vos estás contando, ¿no? Lo que insiste, lo que vuelve, lo que retorna, pero sí el tema de los juzgamientos son finitos, porque no solamente las abuelas, las madres, sino que los responsables, todos los días llega una cédula de que se murió un responsable en la fiscalía. O sea, y los que están tienen 95, 94, 93, 97, es decir, esto también es algo, digamos, estamos asistiendo al final, digamos, de un proceso de justicia que, bueno, digamos, algunos quedarán, que yo, pero digamos, no. Los responsables no van a estar.
Aunque ahí sí me parece importante remarcar, vos que preguntaste esto de la memoria, algo que señala una también querida compañera asesora de TECME, que bueno, no vive acá, vive en otro país, que es jurista, y que ella escribió un libro sobre el tratamiento de los cadáveres de los genocidas, ¿no? Dice, bueno, no es lo mismo el impacto que tiene la muerte, ¿no es cierto? O sea, un cadáver que muere, una persona que muere condenada, que un cadáver sepultado como impune. Entonces, ella dice, hay una patrimonialización de los cuerpos muertos de los genocidas, es decir, ya no son solo de su familia, así como lo que ocurrió no es solo un problema de las personas que directamente fueron, ¿no es cierto?, afectadas por el terror de Estado, el cuerpo, los cadáveres de los represores, de los genocidas, tampoco son algo ya privado. Y el tratamiento que se le da a esos cuerpos, hacia la memoria, a construir hacia lo porvenir, también es muy importante que mueran condenados, que hayan caído. De hecho, justamente esta semana estuvimos con un caso así. Una persona que declaró hace 1 año y medio atrás, con 90 y pico de años, un responsable directo, se cargó a mi mundo, sobre todos sus crímenes, y la irresponsabilidad absoluta, digamos, que retorna sobre él esos crímenes, volvería a ser, y ahora que se le va a leer la condena, no está en condiciones. Pero pasó todo el proceso y dijo todo lo que hizo. Entonces, el impacto, la desesperación que nos tomó de decir, bueno, a ver, tenemos que pensar cómo se extrema esto de algún modo, porque también hay algo que es tremendamente, es sabiendo, vemos todo el tiempo que está ley hecha para otra cosa. Cuando se plantean problemas de esta índole, bueno, digamos, traen muchos debates, ¿no? Es decir, ¿está en condiciones o no está en condiciones de escuchar la sentencia que se le aplica? Y si se muere, pero se muere condenado. Y bueno, pero lo que pregunta digamos, el juez es simplemente si está en condiciones de mantener y estar en un proceso judicial, lo cual implica todo el proceso. Entonces, esos, ¿no?, intersticios, ahora en este tramo final, digo, en relación al tema de las edades, son nuevos dilemas que, bueno, que quizás, por supuesto, no se habían pensado antes, ¿no? Bueno, yo quiero decir algo más. Primero, celebrar esa contingencia que dijiste vos, de que haya podido estar en ese espacio tan importante. Y bueno, de todo lo que trae tu presentación, que me parece muy potente en un montón de aspectos para pensar la política a nivel global en relación a lo que viene, ¿no? A una época aparentemente de ascenso de negacionismos, extremas derechas y versiones oscuras de las democracias liberales, ¿no? Claro, si el Estado alojó al sujeto del inconsciente porque, digamos, alojó su propia imposibilidad, su propio no todo, ¿no? Y a mí me parece que la novedad que trae eso no es tanto, digamos, ciertos goces, ¿no?, que es lo que impulsa, sino el deseo de la víctima. O sea, como decía Nati, digamos, algo incalculable, inconmensurable, inestimable ahí en la víctima y que es insatisfacible, ¿no?, el deseo. Y cómo entonces ahí las políticas del dolor, ¿no? Puede haber ahí un vector a políticas del deseo, ¿no? Porque en definitiva, la renuncia que vos decís, bueno, el neoliberalismo pide que se renuncie, que la víctima renuncie, ¿no? ¿Y a qué renuncia la víctima? Renuncia, o sea, uno podría decir, renuncia quizás a esa dignidad, ¿no? Que implica el deseo, su parcialidad. Sí,
Sí, eso es a lo que las víctimas en Argentina no han renunciado nunca. Eso es muy impresionante escucharlo porque realmente en los procesos judiciales o en tramitación de reparación en otros países, digamos que en el que he estado, por ejemplo en el caso de Brasil directamente, donde participé también, digamos, en la construcción de esta política pública con otro proyecto, no está en consideración este problema, es decir, la justicia es a secas, no está en juego el problema digamos, de la dignidad necesaria para que eso finalmente se convierta en un proceso de justicia, ¿no? Una víctima en Brasil, por ejemplo, puede cobrar una reparación económica, producto de las pruebas que se presentan, pero nunca, no hay ninguna instancia donde el Estado la escucha, jamás. Solamente es un formulario que se llena. Y lo debaten los funcionarios. Y se invita a la víctima el último día cuando ya está dirimido, si cobra o no cobra, si el Estado creyó o no creyó, si la prueba fue suficiente o no fue suficiente, y puede hablar si quiere, pero esa palabra no tiene ningún peso en la decisión. Por ejemplo. Entonces, Muy bueno, Fabi, gracias. Nos dejaste a todos pensando y todos entusiasmados para seguir pensando. no, gracias a ustedes, la verdad que muy interesante. Las preguntas que ustedes hicieron también, todas me parece que hay que, como dice Jorge, la verdad que hay que quemarse, no sé, las neuronas, pensar todo lo que se viene, porque da miedo, ¿no? Fabi, yo antes de terminar y de cerrar, quería traer una vez más a la memoria a Miguel Ángel Rousseaux, que la semana pasada, el 12, se cumplieron 46 años del secuestro y la desaparición de Miguel Ángel, así que, bueno, abrazarte y hacerlo presente una vez más. Bueno, muchísimas gracias, Nati, y les cuento que hoy, que comienza una muestra en Concepción de Uruguay, que es el pueblito donde nació mi padre, de la Dirección de Derechos Humanos, va a haber lugares, encuentros todo el mes para que conversatorios, hoy se hace una mesa, ¿no es cierto?, donde va a estar precisamente también el presidente del Archivo Nacional de la Memoria, etcétera. Y hoy le envié, después les voy a contar mejor a las personas que están en el proyecto de TECME, el Poéticas de Miguel Ángel, que aparentemente lo van a proyectar el día 30, que viajo con mi hija para conversar con los jóvenes, qué sé yo, lo van a proyectar y se va a armar un trabajito ahí, digamos, una baldosa también, se va a colocar en la intersección de las calles donde nació, que en ese momento eran de tierra. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo enorme a todos. Muchas gracias, Fabi. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Mil gracias. Gracias, Fabi. Muchísimas gracias. Abrazos. Gracias, abrazo, Fabi. Abrazos a todos y a todas y a todos. Gracias.